Vamos a hablar de lo que son enfermedades reumáticas de partes blandas y entre ellas hay muchas variedades que tenemos que ver. No avanza mucho. Entonces, el reumatismo de partes blandas lo vamos a dividir en reumatismos de partes blandas localizados, regionales y generalizados, de los cuales vamos a ver uno de referencia también. En cuanto a los localizados, se llaman sobre todo aquellos que están localizados a lo que son las entesis, las bursas, los tendones, las tenosinovitis, las neuropatías por atrapamiento. Y entre las regionales tenemos, por ejemplo, el síndrome o la patología cérvico-cefálica, muy común en nuestro medio, la patología homobraquial, el famoso hombro doloroso, la patología del codo, del brazo, de la muñeca, lumbosacra, de caderas, rodillas, tobillos y pie. Y las generalizadas, ya aquí entra el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, que como más común vamos a detenernos a ver sobre todo el caso de fibromialgia. Dentro de lo que son los reumatismos de partes blandas, tenemos esta entidad muy grande en lo que es el área de reumatología. La verdad, todo un reto para el diagnóstico. Estas pinturas que ven acá es unas pinturas de Frida Kahlo, y las imágenes que ustedes ven de las pinturas que realizaba son como estas 1000 agujitas y flechas que están en el cuerpo, que son secundarias a los dolores que ella tenía porque padecía el cuadro de fibromialgia. Habían muchos personajes también que padecían este cuadro, me gustó traerlas esta colación. Si se dan cuenta, son como puntos dolorosos que ella marca tanto al expresar con sus flechas y con los clavos. Y es lo que la fibromialgia da, puntos dolorosos de gatillo de dolor. Vamos, está muy lenta. En cuanto a lo que es la fibromialgia, nosotros vamos a hablar de su enfermedad. Es una enfermedad que está caracterizada sobre todo por un proceso de dolor, que es un dolor generalizado. Este proceso de dolor va a estar alterado porque se altera la modulación. Entonces, este es un proceso normal de lo que es el dolor. Nosotros acá tenemos la parte de lo que es las neuronas nociceptivas y las inhibidoras y las facilitadoras. Acá tenemos un trauma, digamos, en una rodilla que ha experimentado, han detectado lo que son los nervios nociceptivos, han activado lo que son el sistema nervioso, entonces empieza lo que es la transmisión a nivel de lo que es la corteza espinal, la activación de lo que es el sistema nervioso central. El reflejo, bueno, llega a lo que son nuestro centro del dolor, donde tenemos las neuronas inhibidoras nocioceptivas y las facilitadoras nocioceptivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en lo que son los pacientes con fibromialgia? Va a haber una alteración en lo que es la modulación del dolor. Entonces, va a haber una alteración en la modulación centralizada del dolor. Y aquí me van a entender un poquito mejor. Entonces, lo que va a haber es una hiperrespuesta del sistema nervioso central y va a haber una disregulación de este sistema nervioso, lo que va a dar lugar a una hiperalgia difusa, o sea, un dolor difuso, muy intenso, una hiperrespuesta sensorial. Va a haber una neuroplasticidad de lo que es el sistema nervioso y una reorganización. Aquí tenemos los puntos de control genéticos para el dolor y el procesamiento sensorial van a estar modificados. ¿Y por qué se van a modificar? Van a haber diferentes factores estresores, que nosotros llamamos factores estresores o factores periféricos contribuyentes a lo que es el dolor en las pacientes con fibromialgia, como por ejemplo traumas, infecciones, algunas respuestas cognitivas de comportamiento al dolor, algunas alteraciones o comorbilidades psicológicas también que van a incluir bastante. También tenemos otras contribuyentes como entradas nociceptivas periféricas en el curso de las comorbilidades, como por ejemplo la obesidad, los niveles altos de citoquinas proinflamatorias también, que pueden dar lugar a esta hiperrespuesta. Y entonces, al haber esta hiperrespuesta y desregularización, se va a producir
por un desbalance de los neurotransmisores, que hemos visto que tenemos neurotransmisores facilitadores y neurotransmisores inhibidores. Entonces, uno de estos, por ejemplo, es el glutamato y la sustancia P, que lo que van a hacer es aumentar el dolor, y los inhibidores, pues tenemos la serotonina, la noradrenalina, que es lo que van a hacer que disminuya el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en los pacientes con fibromialgia? Si sabemos que es un desbalance de los neurotransmisores, tratar de mantener los niveles altos de serotonina y noradrenalina, y tratar de bajar lo que son los niveles de los neurotransmisores facilitadores, como el glutamato y la sustancia P. Y también va a haber una desregularización de lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que también se va a ver alterado. Vamos a tener también secundario a toda esta desregularización. Miren, acá tenemos los inhibidores, los neurotransmisores inhibidores, como la serotonina, la dopamina, norepinefrina y los opioides, y tenemos los facilitadores, el glutamato y la sustancia P, que en la fibromialgia se van a ver elevados. Eso es lo que van a causar ese problema de la hiperalgesia. Entonces va a haber un dolor exacerbado, una enfermedad de dolor crónico que va a dar secundario al cuadro de fibromialgia, y este dolor va a dar una mala calidad del sueño, y al dar una mala calidad del sueño, pues va a haber una alteración en el control del dolor y de lidiar con lo que es estrés. Entonces vamos a tener un componente psicológico y psicosocial también asociado. Hablando de lo que son los desencadenantes del dolor en fibromialgia, tenemos los estresores y factores ambientales. Aquí juega un papel muy importante lo que es el medio ambiente en un paciente que está tratado por fibromialgia o con el diagnóstico de fibromialgia, porque son prácticamente como las rositas en medio de todo lo que somos el resto cactus, se puede decir así, porque hay que tratarla con mucho cuidado. Dentro de los factores estresores están las infecciones, un descanso inadecuado, lo que va a sumar depresión, ansiedad, trauma, inactividad, también la obesidad, que va a ser un factor estresor, traumatismos físicos, sobre todo a nivel de la columna, patologías que causan dolor periférico, como por ejemplo pacientes que ya tienen una enfermedad inmunológica de base, como la artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, van a también, no por el hecho de tener esa enfermedad, no van a poder hacer fibromialgia, vienen muchas veces asociadas porque la patología que causa dolor periférico también es un desencadenante de un cuadro de fibromialgia, y el estrés psicológico. Vamos a tener también, una vez que el paciente ya tenga su diagnóstico, haya gatillado sus efectos estresores, entonces vamos a tener factores también que nos van a empeorar los síntomas de fibromialgia, como es el estrés emocional, pacientes que tengan cambios de clima brusco, alteraciones o problemas para dormir, actividad extenuante, un estrés mental, preocupación, viajes, por ejemplo, que tengan que manejar, es uno que va a empeorar, un factor que empeora lo que es el cuadro, lesiones físicas e inactividad. Entonces tenemos que tratar de cuidar a nuestros pacientes de todo lo que sea posible en el medio ambiente o en el exterior. ¿Qué factores de riesgo se han estudiado para que un paciente sea pasible de desarrollar cuadros de fibromialgia? Se ha visto factores de riesgo genéticos, como han visto hay alguna alteración genética en lo que es la moderación de lo que es el dolor. Estilos de vida, pacientes sedentarios y obesos van a tener mayor riesgo de desarrollar fibromialgia. Estatus socioeconómico bajo por el tema de que es un factor estresor muy importante, y una mala alimentación secundario, estrés físico y psicológico, desórdenes del sueño, personas que hayan sido abusadas sexualmente en la niñez o en la adolescencia, y enfermedades ya somáticas dentro de ellas en nuestro medio, como por ejemplo artritis reumatoidea, una espondilitis, que también van a ser factores de riesgo para desarrollar un cuadro de fibromialgia. ¿Cuál es la clínica? La clínica específica por la que se caracteriza la fibromialgia es el dolor crónico generalizado. Ustedes hablan de dolor crónico generalizado y es como si estarían hablando ya de fibromialgia. Es una característica y es un síntoma clave de lo que es el dolor crónico generalizado.
También tenemos problemas para dormir o alteraciones del sueño, por lo que hemos visto ya en la fisiopatología. Síndrome de agotamiento físico, la paciente siempre se va a encontrarse fatigada. Algunas dificultades cognitivas, síntomas somáticos adicionales, por ejemplo, algunos psicológicos, dificultad para concentrarse, alguna pérdida de memoria también entrarían dentro de lo que son los síntomas. Y vamos a tener comorbilidades asociadas sobre todo a pacientes que tengan síndrome depresivo, ansiedad, que ya tengan enfermedades reumatológicas y que hagan, por ejemplo, enfermedades del intestino irritable. Dentro de lo que es el diagnóstico, no hay, eso es importante para lo que es la fibromialgia, no hay un diagnóstico, ni pruebas imagenológicas, ni pruebas histológicas, ni pruebas laboratoriales que les den el diagnóstico de fibromialgia. Por eso es que la fibromialgia es una enfermedad que se hace por descarte, o sea que tenemos que estudiar y descartar absolutamente todas las enfermedades por las cuales va a estar relacionada para hacer nuestro diagnóstico. No vamos a tener ninguna prueba que nos va a ayudar. Algunas veces hay elevación, por ejemplo, de la PCR, triglicéridos, sobre todo en ver para pacientes obesos, sobre todo, pero no vamos a tener ninguna prueba. Esto es muy importante. Tenemos que basarnos simplemente en la clínica, en todos los factores estresores que pueda tener nuestro paciente, en los factores de riesgo que pueda tener nuestro paciente para desarrollar la enfermedad y que tenga dolor crónico generalizado, que es síntoma guía. Hay unas guías en Canadá, en Alemania y en Israel que proponen, por ejemplo, evaluación médica completa, hacer un montón de estudios, por ejemplo, enzimas musculares, calcio, hormonas tiroideas, para el diagnóstico de otras enfermedades que no sean, que podrían hacer, dar un cuadro de dolor generalizado, pero la verdad es que no tenemos el diagnóstico de fibromialgia se va a realizar mediante un diagnóstico de descarte. Estos son los últimos criterios diagnósticos de fibromialgia del 2019. Han cambiado mucho con el paso de los años y les paso los antiguos. Esta, por ejemplo, del Colegio Americano de Reumatología en 1990, nosotros teníamos localizados generalmente 18 puntos de palpación digital de dolor, donde más o menos tenían que ejercer una presión de 4 kilogramos, provocando dolor a la sensibilidad. Y tenemos estos puntos. En el 90 teníamos de 25 puntos, después han sido 18 puntos, y lo que palpábamos normalmente eran los 18 puntos que encontrábamos a nivel suboccipital, a nivel del trapecio bilateral, glúteo, cervical anterior, supraespinoso, segundas costillas, ambos epicóndilos, trocánteres, ambos, y ambas rodillas en la parte interna a nivel de las bursas. Si esto sobrepasaba los 12 puntos, ya decíamos que es un paciente que con harta sensibilidad y probabilidad del 88-81%, con un dolor crónico generalizado que dure por lo menos 3 meses, que ya tenía fibromialgia. Esto ha evolucionado y ha cambiado en el último tiempo, donde nosotros vamos a basarnos en lo que son índices. El índice de dolor generalizado y el índice de severidad de los síntomas. Entonces tenemos el SS y el IDG, que es abreviado de esa manera. Y en inglés tienen la segunda abreviación. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente tiene fibromialgia? Si nosotros tenemos un índice de dolor generalizado mayor a 7 y un índice de severidad de los síntomas mayor a 5, o que tenga un índice de severidad mayor a 9, pero que tenga menos índice de dolor generalizado, entre 3 a 6. Que los síntomas se mantengan en los últimos 3 meses y que no haya otra causa que explique el dolor, ese dolor generalizado. Entonces ya vamos a estar hablando de criterios de clasificación para fibromialgia. El índice de dolor generalizado se ha medido en estos últimos tiempos mediante lo que son regiones, que como verán, están marcados en los diferentes colores
que ya con la práctica va a ser más fácil acordarse, los traumatólogos nos acordamos de memoria, pero simplemente para que ustedes vean las zonas donde ustedes tienen que ir a evaluar lo que son el dolor está pintado en esta muñequita muy didácticamente, como por ejemplo la parte de la pierna superior, glúteos, espalda inferior, superior, cintura escapular, tenemos al cuello, tenemos al brazo izquierdo y brazo derecho, tenemos al antebrazo izquierdo, al antebrazo derecho, y en la cara tenemos la mandíbula, ¿no? Para palpar de los síntomas dolorosos. Acá tenemos todo lo que son las regiones que están medidas acá, y siempre para hacer este índice de dolor generalizado, ustedes tienen que preguntar cómo ha sido el dolor en la última semana. No se van a ir a evaluar los últimos 3 meses. El dolor tiene que ser mantenido en los 3 meses, pero cuando ustedes estén haciendo la valoración del índice, se anota lo de la última semana. Entonces ella les dirá cintura, y van marcando un puntito cada una. Son 19 puntos en total, y si es más de 7, ya estaría, bueno, de 3 a 5, con más de 9 síntomas de severidad, pues ya estaríamos encasillados dentro de lo que es fibromialgia. ¿Y cómo van a medir lo que son el índice de severidad de los síntomas? Nosotros vamos a tener bastantes tipos de score. Hay unos más sencillos y hay uno un poquito más ampliado. El más sencillo es el medir si el paciente en la última semana ha tenido fatiga, ha tenido sueño reparador o trastornos cognitivos, y lo vamos a decir, sin síntomas vale 0, entre 1 a 10 puntos abajo como vale 1, vale 2 cuando ha tenido mucha fatiga, o 3 cuando ya ha tenido exageradamente una puntuación alta de fatiga. Entonces ahí se va reuniendo los cuadros o los números del índice de severidad. Y tenemos este índice que está evaluando aproximadamente 25 puntos o más de todo lo que puede haber tenido el paciente en la última semana. Cada uno vale 1 punto, como picores, visión borrosa, urticaria, vómitos, dolor de cabeza, ansiedad, mareos, insomnio. Son un montón de clínicas que no les voy a pedir que memoricen, pero sí, por ejemplo, aquí entra también ojo seco, boca seca, pérdida del apetito. Cada uno vale 1 punto y lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Va a tener, si no tiene ningún síntoma es 0, si tiene entre 1 a 10 síntomas, entonces va a puntuar 1. Si tiene entre 11 a 24 síntomas, va a puntuar 2, y si tiene de 25 o más, pues va a puntuar 3. Y así vamos a obtener nuestro índice de severidad, que si es mayor a 9, con solamente 3 a 4 índices de dolor generalizado, entonces entraríamos del diagnóstico de lo que es fibromialgia. Este es lo último, y el último que se ha visto en lo que es clasificación. Seguramente van a ir cambiando conforme pase el tiempo. ¿Cuál va a ser el tratamiento en el paciente con fibromialgia? La verdad es que es un reto por la heterogeneidad de los síntomas, porque es para tratar absolutamente todo, porque si estamos viendo que el paciente tiene dolor generalizado, entonces tenemos que tratar lo que es el dolor, la fatiga, tratar el sueño, trastornos del ánimo. Y están aprobados en el medio, por ejemplo, lo que es la duloxetina y la pregabalina. Vamos a contar con esquemas de tratamiento no farmacológico, entre ellos ejercicio, rehabilitación, terapia cognitiva conductual, reducción del estrés, neuroestimulación del sistema nervioso. Vamos a ir a tratar con tratamiento farmacológico, entre ellos es disminuir el descenso de lo que son las actividades, disminuir el descenso de la actividad de lo que son las serotoninas y la noradrenalina, como por ejemplo la duloxetina, los antidepresivos tricíclicos, y disminuir lo que es el GABA, o sea, el glutamato, se podría decir que estaría aquí, como por ejemplo reducir o mantener bajas dosis, de tratar de mejorar y disminuir el GABA también, que está alterado en la parte de fisiopatología, la parte que hemos visto de los neurotransmisores. Y identificar, y el tratamiento combinado que vamos a hacer, identificando y tratando la entrada del dolor nociceptivo periférico, donde va a haber una alteración también. Entonces, tratar de regular pacientes que traumatismos hemos visto, pacientes que ya tienen artritis reumatoidea o espondilitis anquilosante, tratar de mantener un tratamiento adecuado para que el paciente no desarrolle dolor, por ejemplo.
Entonces el tratamiento va a consistir en ejercicios aeróbicos que hemos visto, que es una terapia no farmacológica, mucha terapia cognitiva y conductual. Podemos usar antidepresivos, entre ellos la sertralina, amitriptilina, anticonvulsivos como la pregabalina y gabapentina, que están dando buenos resultados también, y en algunos casos también el tramadol para manejo del dolor. En cuanto más allá de los fármacos, que es lo que hablamos acá, está la terapia, no solamente medicamentosa, sino tenemos una terapia con ejercicios, mejorar lo que son los niveles de vitamina D, que solamente la vitamina D la vamos a obtener mediante lo que es el sol o mediante drogas exógenas, porque nuestro organismo solo no sintetiza. Hacer una medicina complementaria. Aquí intervienen todo lo que es acupuntura, tai chi, música, hidroterapia, educación, que nos van a ayudar bastante. Medicamentos para el dolor, como por ejemplo disminuye como el tramadol. Y los opioides no están recomendados por el hecho que juegan un papel importante en lo que es la fisiopatología, y si nosotros queremos disminuir los niveles de serotonina, de opioides, de norepinefrina, pues entonces los opioides en este caso no estarían contraindicados. Tenemos la pregabalina como tratamiento que usamos generalmente el más habitual, 75 miligramos 2 veces al día. Podemos usar la duloxetina, este no tenemos en nuestro medio. Inhibidores selectivos de la serotonina, como la fluoxetina, que se utiliza bastante, la paroxetina. Antagonistas de la dopamina, sobre todo para tratar lo que son los trastornos del sueño. Y como verán, una terapia bien amplia para el tratamiento de lo que es fibromialgia. Bueno, este es simplemente para decirles la parte de lo que es el pronóstico. Las pacientes con fibromialgia reportaron 25% de afectación en lo que es su actividad diaria, 60% de dificultad en actividades del hogar, más del 90% de dificultad en realizar tareas pesadas, y van a tener mayores puntajes en la escala de depresión. Algunos pacientes mejoran, llevan muy bien la enfermedad, pero la mayoría de los pacientes tienden a tener recaídas y tenemos una mejoría mínima. Es bien dificultoso tratar el cuadro de fibromialgia. Dentro de reumatismo de partes blandas, tenemos también lo que hemos visto, los extraarticulares, que van a estar limitados a lo que les decía, dentro de los localizados, a las tendinitis, sobre todo en caso de hombro. Vamos a hablar de las tendinitis del manguito rotador, las bursitis deltoideas, capsulitis adhesivas, tendinitis bicipital, que van a entrar dentro de lo que son, perdón, alteración de partes blandas. Y vamos a manejarla con educación del paciente, higiene, terapia física, antiinflamatorios. Si no responden, pues nos vamos a ir a hacer la infiltración local con corticoides, y en el caso que no respondan, y en este que es un dibujito de manguito rotador, se puede llegar a un tratamiento quirúrgico. Entre otras, tenemos la tendinitis bicipital, donde el paciente va a tener dolor en la región anterior del hombro, va a tener una sensibilidad en lo que es el canal bicipital, y una maniobra muy interesante, que si se acuerdan que hemos visto examen físico, está la maniobra de Jergason, que nos va a hablar de la tendinitis de bicipital. La indicación del tratamiento son antiinflamatorios, fisioterapia también, y en el último caso vamos a hacer infiltración con corticoides. Tenemos la bursitis subdeltoidea, como ven en esta imagen. En la parte, si hacemos un dibujo, en esta parte estaríamos la parte hablando de la parte subdeltoidea. Aquí está pintado el paciente como más evidente. El dolor, el paciente va a tener un dolor en la región anterior. También va a haber una sensibilidad en lo que es el canal bicipital. Nos va a dar imagen también en el examen físico una maniobra de Jergason positiva. Y bueno, acá tenemos lo que es la infiltración y antiinflamatorios para lo que es el tratamiento. Las famosas tendinitis del codo, lo que nosotros llamamos codo de tenista, que es la epicondilitis externa, y cuando apretamos la parte interna, la epicondilitis interna, que es lo que nosotros llamamos codo de golfista, que es muy común en nuestro medio. Se va a dar mucho en estas profesiones, por eso es que llevan ese nombre, también en las personas que hacen muchas actividades físicas con la mano.
El tratamiento va a ser disminuir lo que es el factor precipitante, o sea, dar un reposo a la articulación, y a los tendones sobre todo, proteger lo que es el codo, muchos usamos lo que son las coderas, que tienen una abertura posterior para el olecrano, reposo, AINES, y en el último caso vamos a lo que es la infiltración también de corticoides. Otras bursitis, tenemos las bursitis olecranianas, muy común en los pacientes con gota, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es disminuir el factor precipitante, que en este caso en el dibujito es un paciente con gota, que lo que se hace es extracción de líquido sinovial y después colocar un corticoide a nivel de lo que es la bursa, antiinflamatorios analgésicos y reposo de lo que es la articulación. Tendinitis del pulgar, que esto también les he preguntado en su examen en el primer parcial, la maniobra de Kerben, que es lo que es muy frecuente en el caso de tendinitis del pulgar, más frecuente sobre todo en mujeres entre 40 y 50 años que hayan tenido traumas repetidos de la mano. También en mujeres postparto, por el tema de la lactancia y las posiciones que la paciente maneja, es muy común que haga una tendinitis de Kerben. Va a haber un dolor en el borde radial de lo que es la muñeca con los movimientos, y el diagnóstico se va a hacer mediante una maniobra que, si ustedes recuerdan, es la maniobra de Finkelstein positiva, que nos va a dar el diagnóstico de tendinitis de Kerben, chicos, pregunta de examen. Entonces va a haber un manejo para el tratamiento, una educación del paciente para tratar de inmovilizar un poco lo que es el área. Podemos hacer una terapia con fisioterapia, sobre todo ultrasonido, que responde muy bien, analgésicos antiinflamatorios, y en última instancia hacemos infiltración con corticoides. El dedo en gatillo, muy común, que seguramente ustedes han tenido familiares donde dicen que el dedo parece como que saltara porque se bloquea y luego es como un gatillazo que hace, por eso es dedo en gatillo. Es muy común, sobre todo en pacientes con artrosis, pacientes que realizan mucha actividad con la mano, entonces el dedo se queda fijo en flexión y va a haber como un pellizcamiento del tendón flexor, un dolor en la cara palmar del metacarpo, inclusive puede palparse, si ustedes pueden, la mano a ese nivel y puede palparse el chasquido. Entonces el dolor se va a producir al estirar el dedo, y el manejo generalmente es fisioterapia, pero la mayoría de las veces se llega a lo que es la infiltración con corticoides, y si no responde, el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. Tenemos otros síndromes, ya que son los síndromes miofaciales, dentro de lo que son los dolores regionales, donde vamos a tener dolores regionales o puntos gatillos de dolor al palpar, que se va a realizar, por ejemplo, miren, en zonas, como verán acá, brazo, acá tenemos el omóplato, trapecio, los escalenos, supraespinoso, elevador del escapular, que se va a producir sobre todo cuando haya palpación a ese dolor y secundario a traumas, sobreuso o capaz algunas posturas viciosas. El paciente va a venir a consultar por un dolor. La mayoría, si se dan cuenta, los pacientes que trabajan sobre todo en oficinas vienen por un dolor a ese nivel. El tratamiento es disminuir los factores precipitantes del dolor, reposo, antiinflamatorios analgésicos y, en último caso, recién las infiltraciones. Dentro de lo que son los síndromes de atrapamiento nervioso que hemos visto también en los síndromes regionales, tenemos lo que es el síndrome del túnel carpiano, también muy común, que es una neuropatía que se produce por atrapamiento del nervio mediano. Entonces el paciente, miren, acá está el nervio mediano, que va a estar atrapada por las estructuras que están al lado, se podría decir, o concomitantes, y el paciente lo que va a sentir es dolor, pero adormecimiento de la palma de la mano y de los dedos, que son los primeros 3 dedos, que como verán la inervación está yendo ahí, del nervio mediano, y va a haber una pérdida de lo que es la fuerza en estos 3 dedos de la mano sobre todo. Y ahí vamos a tener maniobras para ver las maniobras del atrapamiento del túnel carpiano, como es la maniobra de Tiner y la de Fallen, que ahora vamos a ver a continuación. 50% de los casos puede tener una causa idiopática. Los pacientes diabéticos y los tabaquistas hacen también mucho síndrome del túnel carpiano, pacientes con hipotiroidismo y mujeres en edad media.
y pacientes que trabajan con peso, sobre todo, pueden hacer este síndrome. Entonces, nosotros podemos hacer unas maniobras, como el famoso signo de Tinel, donde vamos a percutir la zona del nervio mediano, y la de Fallen, donde nosotros vamos a pedir que el paciente haga esta imagen, como está haciendo el paciente en esta figura, va a comprimir el nervio mediano, y el paciente tiene que empezar a sentir adormecimiento en la punta de los dedos. Entonces, lo que va a haber una alteración en la velocidad de la conducción nerviosa, y el paciente va a tener parestesia. El tratamiento en un síndrome del túnel carpiano, primero tratar la causa desencadenante. Podemos usar férulas nocturnas para que el paciente no presione lo que es el nervio mediano, analgésicos antiinflamatorios, y también podemos hacer una infiltración con corticoides, obviamente con gente muy experta, y mejor si es guiada por ecografía para no lastimar. Y el tratamiento definitivo, cuando ya tenemos un síndrome del túnel carpiano moderado a severo, es el tratamiento quirúrgico. Y para terminar, tenemos lo que son los reumatismos asociados a enfermedades de otros órganos o sistemas, donde vamos a ver un sinfín de patologías que van a estar asociadas a lo que es las enfermedades reumáticas. Entre ellas vamos a ver enfermedades metabólicas, enfermedades endócrinas, la sarcoidosis, amiloidosis y muchas patologías, de los cuales solo les he traído algo resumido, y solamente las patologías que ven a continuación, porque el hecho es que el tema es demasiado amplio y es de especialidad. Entonces, para que conozcan, tenemos, por ejemplo, las patologías inducidas a cristales, que van a estar muy asociadas a lo que son las enfermedades reumáticas de partes blandas. Tenemos las hiperlipidemias, pacientes diabéticos, hiperparatiroidismo, enfermedades tiroideas e inmunodeficiencias, que van a estar muy asociadas a lo que son enfermedades de partes blandas. También tenemos los desórdenes neuropáticos, como por ejemplo pacientes con la articulación de Charcot, neuropatías compresivas, radiculopatías y otras. Bueno, y para terminar, les dije que era un tema muy cortito. Hay temas bastante extensos y vamos a hablar de todo lo que es la patología. Les he traído a colación sobre todo la parte en la que me parece que les va a ayudar mucho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, al respecto. Con esto habríamos terminado lo que es un módulo, y nos faltan todavía 3 módulos, o sea, 3 clases para terminar lo que es todo nuestro avance. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? ¿O alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Las diapositivas también se las voy a subir a más tardar mañana, que ya la van a tener en su plataforma. Y nos vemos entonces la otra semana en las clases, chicos, si no hay ninguna pregunta. Gracias por asistir a la clase, han sido re poquitos, pero les va a servir. Si no hay otra pregunta, nos vemos, chicos. Nos vemos la próxima semana, y gracias por la asistencia. Gracias, hasta luego, doctora. Gracias, doctora.